Ya, se está grabando. Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase de hoy. Eh, Como ya había adelantado ayer, hoy día vamos a ver lo que son los diagramas de clases. Ya, así voy a compartir mi pantalla primero. Ahí, ahí se está viendo, ¿cierto? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve el escritorio? El paisaje. Ya, se ve el paisaje. Muy bien. Vamos a poner la presentación ahora. El temario de hoy día es el diagrama de clase. Solamente vamos a ver eso hoy. ¿Ya? Eh, Voy a retomar un pequeño concepto antes de partir con el diagrama de clase, que es el de los constructores, que en otros lenguajes como C++ existen los destructores, aparte de los constructores. El método constructor, como recordarán, crea el objeto, ¿ya? Pero no hay un destructor, ¿ya? Entonces, cuando un objeto se queda dando vueltas sin una referencia, queda huérfano por ahí, el que se encarga de recuperar esa memoria ocupada es el recolector de basura de Java, o Garbage Collector. ¿Ya? Eh, Eso pertenece a la plataforma Java y es por eso que nosotros en desarrollo Java no es necesario que nosotros tengamos que preocuparnos de liberar ese espacio de memoria o hacer destructores para que se libere el objeto. ¿Ya? Así que eso se los comento porque no había aparecido en ninguna presentación y yo creo que ya no va a aparecer. Así que eh, con lo avanzado que ya vamos en la orientación a objetos, así que les hago conocer de que en Java está el recolector de basura que se encarga de ir recogiendo todos estos objetos y recuperando ese espacio de memoria para no saturar al equipo que lo ejecuta. ¿Ya? Y eso. Partamos ahora, retomemos el diagrama de clase. Un diagrama de clase es una herramienta de modelado UML que permite representar el diseño de un programa bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Ya? Cuando veíamos el diagrama de flujo, que vimos anteriormente con PSINT, eso es un diagrama de flujo, no es UML. ¿Ya? UML es un modelado, un lenguaje de modelado unificado. Eso es lo que significa UML, pero está en inglés, ¿ya? Pero en castellano significa lenguaje de modelado unificado. Esto es un estándar, el UML, para poder diseñar sistemas, ¿ya? Eso nació con esa intención para que todos tengan un punto común, un lenguaje común y que sea entendible por todos, ¿ya? Así que eso es el UML, ¿ya? Y nosotros, particularmente dentro del UML, hay varios diagramas, ¿ya? Y el de hoy día va a ser el diagrama de clases, ¿ya? Permite visualizar clases, sus atributos y métodos y relaciones entre ellos. Por ejemplo, acá sale la clase auto, acá los atributos que están privados, siendo menos, ahí vamos a ver más adelante a qué se refieren esto. Y están los métodos que hemos visto, que son públicos, ¿ya? Cada clase se representa con un rectángulo con 3 divisiones. La primera división tiene el nombre de la clase, la segunda división lo de los atributos y la tercera lo de los métodos. ¿Ya? Eso siempre es así para representar una clase con el diagrama de clase. Relaciones. ¿Ya? Los tipos más importantes de relaciones entre objetos, entre clases, digamos, que es lo que vamos a modelar, son las siguientes: asociación, herencia, agregación, composición, dependencia y paquete. ¿Ya?
Relaciones de asociación. Un conjunto de enlaces entre objetos o instancias de clase. Relación más general, básicamente de dependencia semántica. Por ejemplo, una persona trabaja para una empresa, ¿ya? Y ahí en las relaciones hay una línea que los une, ¿ya? Ahí lo vamos viendo. Elementos adicionales para más detalle. Rol o nombre de la asociación. Semántica en sentido indicado. Ahí es donde va la flecha con un nombre, ¿ya? Multiplicidad. Es la cardinalidad de la relación. Lo que veíamos ayer de los números esos de uno a muchos y ese tipo de cosas. Ahí lo vamos a ir viendo. Relaciones de herencia. Ya. Acá es la primera vez que vamos a tocar del concepto de herencia. ¿Ya? Son jerarquías de generalización, especialización, ¿ya? De lo general a lo particular. Mecanismo que permite a una clase incorporar atributos y métodos de otra, añadiéndolos a los que ya posee, ¿ya? Se refleja una relación de tipo es un entre clases. Por ejemplo, figura geométrica es un cuadrado, es un triángulo, es un círculo, ¿ya? Ay, perdón, se pasó. Ahí volví. Bien. La clase desde la cual se hereda es la superclase y la que hereda es la subclase, ¿ya? También clase padre o clase hija. La generalización define una superclase a partir de otras y la especificación es lo inverso. Es decir, partir desde lo más específico y sacando y formando la general, es decir, eso es la generalización, y la especificación es partir de lo general y va sacando las clases más específicas hacia abajo, ¿ya? Otra relación, ya voy a volver a herencia. El concepto de herencia, como dice acá, es un concepto que viene de lo general a lo particular. Así lo vamos a ver nosotros, más fácil verlo así. Por ejemplo, la clase vehículo, que veíamos, que mostré ayer un poquito de los ejemplos, y estaba la clase automóvil abajo, que es un tipo de vehículo. O la clase animal, y abajo puede ser la clase perro. ¿Ya? Entonces vamos de lo general a lo particular. Acá, figura geométrica, cualquiera, es decir, una figura geométrica cualquiera, y acá vemos específicas, cuadrado, triángulo y círculo, que siguen siendo figuras geométricas. Por lo tanto, heredan atributos de la clase padre. Tal como les expliqué que en Java todo hereda de la clase object, y por ejemplo nosotros creábamos nuestra clase, en su momento nuestra clase auto, ¿ya? Y cuando poníamos en el Eclipse el auto punto, y me aparecían los métodos disponibles o los atributos disponibles de la clase, también me aparecían unos que no estaban definidos por mí, sino que venían de la clase object. Eso se refirió por herencia, porque todo objeto en Java hereda de la clase object, ¿ya? Ahora sigamos con el diagrama clase. Agregación. Relación jerárquica entre la totalidad de un objeto y sus partes que la componen, ¿ya? Los objetos son parte de otro objeto completo. Ahí lo que hablamos es la agregación. Por ejemplo, ayer me mostré el ejemplo del garaje y los autos. Entonces, un garaje podía almacenar varios autos, ¿ya? Eso es como guardar varios autos. Bueno, y en el ejercicio tienen que haber visto también en el ejercicio grupal un ejemplo de este tipo, ¿ya? Composición es una agregación fuerte, donde el ciclo de vida completo coincide. Es lo que se mostrábamos en la diapositiva de ayer, del tema de la empresa y el empleado, por ejemplo. O que no podía haber un empleado si no había empresa. Es decir,
Era una relación fuerte. Y acá, en este caso, en la agregación, por ejemplo, si no hay garaje, hay autos, lo que le mostraba ayer. ¿Ya? Si no hay garaje, siguen habiendo autos y un garaje puede existir sin autos, simplemente un garaje vacío. ¿Ya? Pero lo que interesaba era que el garaje guardaba autos. ¿Ya? Ahí un ejemplo de agregación. Dependencia. Es la relación entre dos clases o una clase y una interfaz. Ayer toqué un poquito el concepto de interfaz cuando le mostré la interfaz list, ¿ya? Pero hoy ya lo vamos a explicar. Indica que una clase requiere a otra para proporcionar servicios, ¿ya? Hay una dependencia. Por ejemplo, el guardar auto, a pesar de que es una composición, igual podría catalogarse que igual hay una especie de dependencia, porque guardar auto no puede funcionar si no hay un auto. Pero hay otros ejemplos que de dependencia, que vamos a ir viendo más adelante. Interfaz, aquí hay una descripción, una definición. Especificación de la semántica de un conjunto de operaciones de una clase o paquete, visible desde otro. Corresponde a una parte del comportamiento del elemento que la proporciona. En realidad no es eso, pero llevado a la práctica, una interfaz es una definición que debe ser implementada en una clase. Una interfaz no es una clase, se parece mucho a una clase, pero muestra un comportamiento, es decir, no tiene atributos, sino que tiene solo métodos. Y eso es como una especie, véanlo como un contrato, ¿ya? Eso es lo que se le llama mucho los contratos, cuando están hablando de orientación a objetos. Los contratos vienen definidos por una interfaz. Entonces la interfaz dice qué métodos deben ser implementados, ¿ya? Es una especificación, como dice ahí, una especificación. Es decir, es una plantilla, pero no como la plantilla de una clase, que es como ya aquí se genera un objeto, todo, sino que la interfaz viene siendo solo de comportamientos, solo un comportamiento que debe ser implementado en alguna clase y que te dice que debe ser estos métodos y debe recibir estos parámetros y debe devolver este tipo. Es decir, hay un contrato. Eso es la interfaz, ¿ya? Para verlo más aterrizado. Paquetes, ¿ya? Se usan para agrupar clases u otros paquetes. Las dependencias entre ellos las definen las relaciones entre los elementos. Ahí nosotros ya hemos visto el concepto de paquetes donde íbamos guardando las clases y así lo íbamos organizando entre paquetes. E incluso vimos que habían, por ejemplo, los modificadores de acceso que me permitían o no acceder a clases de otros paquetes, dependiendo cómo fueran las definiciones de esos métodos, ¿ya? Así que los paquetes sirven para agrupar y organizar. Esa es su función. Clases. Una clase, recuerden que estamos en el diagrama de clases, ¿no? ¿Ya? No estamos viendo probablemente tal de Java, pero sí estos son conceptos generales de orientación a objetos y se aplican en general. Yo igual lo estoy aterrizando lo más posible a Java, ¿ya? Clases. Una clase se representa como una caja separada en tres zonas, con líneas horizontales, que es lo que vimos al comienzo, ¿ya? La zona superior va el nombre, como ya lo dijimos, acompañado por su estereotipo. Por ejemplo, eso es para poder definir en el diagrama de diseño, ¿ya? Ustedes más adelante van a unas clases de diseño orientado a objetos, ¿ya? Para hacer diseño orientado a objetos se ocupan los diagramas de clases, y un diagrama de clases es que esté completo, ¿ya? Como que sea bien descriptivo. ¿Ya? En la parte superior puede ir acompañado de un estereotipo, en la zona central van los atributos, ¿ya?
incluye nombre, tipo y valor por defecto, si que se quiere colocar, y el formato, visibilidad, tipo, valor inicial y propiedades. Eso sí es que, pero no, acá pueden ver que no está hecho así, porque no es una obligación tampoco, ¿ya? Pero aquí está la visibilidad. Y acá está lo que yo les comentaba hace rato. La visibilidad, el más que se ve acá, significa que es público. El menos indica que es privado. Y el gato ya es protegido. De ahí cuando vimos las especificaciones del protected o el private y el public, ahí salía qué es lo que se podían hacer. ¿Se acuerdan en esa diapo donde salen las definiciones? Ustedes también lo tienen, esa tabla la tienen en el material, ¿ya? Relaciones. Se muestran con líneas continuas entre clases asociadas. Pueden tener nombre y estereotipo. Los estereotipos se clasifican las relaciones de familia y se escriben así, como el estereotipo con esos mayor que, menos que, y tienen diversas propiedades como multiplicidad, orden, navegabilidad y rol o nombre. La navegabilidad, por ejemplo, en este caso está diciendo que es direccional, ¿ya? Que esta clase se relaciona con esta, ya, pero no va en dirección contraria a la navegabilidad, sino que de aquí hacia allá. Normalmente se ocupan sin indicadores, normalmente son en ambos sentidos, ¿ya? Acá está y acá está la multiplicidad. Además existen notaciones específicas para otro tipo de relación. Aquí está lo que vimos para agregación, que como los comentaba ayer, es un rombo así sin pintar. La composición, que es fuerte, es un rombo pintado. La herencia se define con un triángulo y hacia abajo. Entonces, acá este hereda de este, apunta hacia el padre, ¿ya? La herencia apunta hacia el padre. Y la dependencia está con esta línea y se apunta hacia el que depende, ¿ya? Aquí hay una herencia y aquí hay una dependencia de la interfaz. Interfaces. Sí. Interfaces. Se representa como una caja con compartimentos. Esta normalmente es la representación de una interfaz, pero también se representa de esta otra forma, que es un círculo, semicírculo. Solo se llena la parte del título y la parte inferior de las operaciones, cuando es el rectángulo. No tiene la parte, como yo les comentaba, la interfaz define un comportamiento. Es un contrato que dice qué es lo que vas a hacer y qué parámetros vas a obtener, es decir, con qué parámetros lo vas a llamar y qué resultado vas a obtener, ¿ya? No te dice el cómo, sino que simplemente te dice que tú lo debes, esta es la declaración para que sea implementada en la clase. En la clase el que hace el cómo adentro, se hace toda la implementación de los métodos, ¿ya? Acá te dice que tú tienes que ocupar este método de recibir este parámetro y de devolver un parámetro de este tipo. Punto. Hasta ahí llegó la interfaz, ¿ya? Se puede representar también con un círculo y el nombre abajo, un círculo, en la interfaz datos. Y acá, aunque yo prefiero esta descripción porque acá se puede ver los métodos, el comportamiento que está describiendo la interfaz, ¿ya? Es un conjunto de métodos abstractos y de constantes que determinan un comportamiento de la clase como un molde. ¿A qué se refiere con abstracto? Se refiere que, como yo les dije, es una definición. Tú tienes que tener, si tú ocupas esta interfaz, tú tienes la interfaz datos, tú la vas a implementar, tú la vas a ocupar, debes tener estos métodos que están acá: obtener título, asignar título, obtener autor y asignar autor. No reciben parámetros y no devuelven nada. Eso es lo que dice acá, ¿ya? A grosso modo. Entonces, yo después, si yo implemento esta interfaz, tengo que poner estos mismos métodos,
pero en la clase yo hago la definición y ahí hago, digo, el comportamiento, lo defino, ¿sí? Lo construyo. ¿Ya? Es algo concreto, lo implemento, esa es la palabra, lo implemento. Ahí va el código, qué es lo que hace, todo adentro, todas las operaciones y el retorno, en caso de retornar algo. Ya, se ve un poco chico. Ejemplo. Hay que ampliarlo un poco de alguna manera, pero el estudio del sistema encargado de la gestión de préstamos y reservas de libros y revistas de una biblioteca. ¿Ya? Acá se ve primero que está esta clase, que es título, que tiene estos atributos y tiene estos métodos. Y luego está estas otras clases que heredan de título, que se llama título del libro y título de la revista, que tienen estos atributos. ¿Ya? Pero, claro, le agregó estos atributos, pero heredan, todos esos métodos públicos los hereda acá también. ¿Ya? Los puede ocupar, pues la gracia de la herencia. En este caso hay relaciones, hace referencia a, es prestado en, así, hacia allá. Ejemplo, ejemplar, hace referencia a préstamo y préstamo presta un ejemplar. ¿Ya? Acá préstamos tienen un prestatario, ¿ya? Y hacia el lado el prestatario tiene un préstamo. Y así se van relacionando. ¿Ya? Vamos a ver, a ver si lo puedo ampliar un poquito. Por ejemplo, ahí se ve la clase título, ¿ya? Que tiene los atributos, como les decía, nombre, autor, ISBN y número de reserva. No le puso el tipo, tenía que haberle puesto tipo. Acá están los métodos: encontrar, crear, destruir. Bueno, acá crear título y destruir título, como el constructor y el destructor. Esto aplica C++ también. Ya, pero está a encontrar. Y acá, título del libro, tiempo pendiente, días, todo, solo tiene un atributo. ¿Qué significa esto? Que esta clase acá, o esta clase de acá, que cada uno tiene sus propios atributos definidos, que por eso que aquí está definido unas constantes de días para ellos. Estas son la definición de este atributo, y esta clase hereda estos tres métodos también, ¿ya? Para poder ser utilizado. También nombra el nombre, autor y ISBN, también tiene esa herencia, ¿ya? Acá están, por ejemplo, en la relación copia de, un ejemplar copia de título. Tiene acá el atributo ID, lo identifican ahí el ejemplar con un ID, y los métodos, ¿ya? Encontrar título, crear, destruir, encontrar. Crear y destruir es el constructor y el destructor de la clase. Nosotros acá no tenemos, como les dije al comienzo, en Java no tenemos destructor. Solo tenemos un constructor. Quien se encarga de destruir cuando esto ya no se ocupa y queda botado en el limbo es el garbage collector. Nosotros no nos preocupamos de eso. Ya, vamos a seguir. Eso era. Eso era
Chan. Fin de la presentación. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Les hago un repasito de lo mismo? Profe, Sí. hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Quedé con dudas acerca de lo que es la interfaz. En realidad, más que nada porque lo primero que se viene a la cabeza es la interfaz como la interfaz de usuario, entonces no, el concepto no lo Claro. responde. No, no ese es el concepto que manejamos de interfaz acá, sino que la interfaz es la definición de es como un contrato, velo así. Es una definición de comportamiento para una clase. Es decir, si tú quieres que una clase tenga ciertas operaciones, que haga como un procedimiento, por decirlo así, tú haces una definición de ese procedimiento y eso es la que es la interfaz. ¿Ya? Acá ¿Agrupa siempre métodos? agrupa siempre métodos, exactamente. Esa es porque su funcionalidad es. Voy a mostrar una diapo que toma prestada por ahí, de un profe. ¿Ya? Del Departamento de Informática de la Santa María, es el logo por si acaso. La interfaz define un comportamiento, ¿ya? Es una colección de operaciones que representan servicios ofrecidos por una clase o un componente, ¿ya? En este caso, verlo como una clase, ¿ya? Por definición, todas estas operaciones tendrán una visibilidad pública, ¿ya? Por defecto, todas se definen como public en una interfaz, porque la idea es que se implementen, ¿ya? La interfaz especifica algo similar a un contrato que la clase se compromete a respetar. Eso es lo que te decía, que había una definición de una clase que te dice cómo se va a llamar, qué parámetro va a recibir y qué tipo de datos va a entregar. Te dice eso, no te dice el cómo, la implementación, el cómo tú lo vas a lograr, lo haces en la clase. La interfaz te dice, tú tienes que hacer esto, ¿ya? Yeah. La clase realiza o suministra una realización de una o varias interfaces, ¿ya? Aquí es súper importante ese punto, porque tocamos el concepto de herencia, ¿ya? El concepto de herencia, en Java, una clase puede heredar solamente de una superclase, ¿ya? No puede heredar de más de una superclase. Hay otros lenguajes de programación como C++, que sí heredan de varias superclases, ¿ya? Pero Java no. Java solamente hereda de una superclase. Entonces, hay veces que tú necesitas poder que una clase implemente un comportamiento que está definido, porque la gracia de la interfaz es como se define como un contrato, una forma de hacer las cosas. Entonces, tú sabes qué esperar de una clase que implemente eso porque está definido en la interfaz, ¿ya? Y así eso te permite que tú puedas, si una clase implementa esa interfaz, tú sabes lo que vas a obtener y tú lo puedes utilizar ese método con tranquilidad, ¿ya? Por ejemplo, estaba la interfaz list que ocupé ayer y la implementación la hacía ArrayList, ¿ya? Y ustedes vieron que ya, bueno, para no complicarlo, sobreescribí el list con ArrayList y funcionó todo el programa igual, ¿ya? Pero list define las operaciones y ArrayList la implementa. Y tú las ocupas. Tú tampoco, cuando tú ocupas, por ejemplo, el add del ArrayList, tú no sabes cómo internamente él hizo esa operación. No sabes el código adentro que hizo para poder lograr agregarlo a la lista dinámica, ¿ya? A la array list. A ti eso no te importa, lo que te importa es usarla, ¿ya? Por ejemplo, cuando generamos una lista de autos, poder agregar más autos. Eso es lo que a ti te importa. ¿Cómo lo logró? A ti no te importa, ¿ya? Pero en cambio, si nosotros decimos una lista que va a tener un método add que vas a agregar, tú dices, ya, yo puedo esperar de que si yo implemento una lista,
yo voy a tener este método. Entonces yo definí al comienzo una lista de autos, pero la lista era la interfaz que me definía las operaciones. ArrayList era la implementación de esa lista de autos. Entonces yo sabía que yo ocupaba la lista que estaba implementada con ArrayList, iba a tener las operaciones que List me dijo que iba a tener. List me dijo yo podía ocupar estas operaciones. Entonces, como Java no tiene herencia múltiple, pero hay veces que se necesitan ocupar esas operaciones en otras clases, entonces tú puedes tener, por ejemplo, heredar de una clase y además implementar una o más interfaces. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, por supuesto, pero es bueno que desde ahora sepan de que una clase no solo puede implementar una interfaz. ¿Ya? Una clase puede implementar más de una interfaz, pero tú sabes, si una clase implementa esa interfaz, tú puedes ocupar los métodos de esa interfaz con tranquilidad. Esa es la idea, porque la clase implementa lo que dijo la interfaz que había que implementar. Así que eso es la... Ya, en UML define dos tipos de interfaces, la interfaz suministrada o la interfaz requerida. Bueno, ahí ya no se lo voy a... Eso es más avanzado. Y acá está la interfaz como lo vimos. Ya, acá está la interfase. Aquí está el... Solamente, si se dan cuenta, hay métodos. La interfaz no tiene atributos, solo métodos porque es comportamiento. Y inventario implementa la interfaz. Ya se pone con punteada, como que hay una herencia, pero en realidad no hereda, sino que implementa la interfaz. Por eso que se coloca así. ¿Ya? ¿Más dudas? Profe, pero ese ejemplo de la interfaz formaba parte de la clase inventario, esa interfaz que aparecía ahí, No, o lo inventario tomo como... implementa la otra interfaz. Acá, inventario implementa esta interfaz. ¿Y esa Manejo de interfaz inventario. forma parte de alguna clase? ¿O es como un ente No, independiente? no, es un ente independiente. La interfaz es un ente independiente. Mira, voy a poner de nuevo al Eclipse, vamos a llamarlo a mi amigo Eclipse, al ejemplo que vimos ayer. ¿Ya? Y acá está ArrayList, que si nosotros nos ponemos encima, me dice que es una clase. Ese símbolo verde que están viendo ahí, ¿ya? Me dice que es una clase. ¿Ya? Entonces una clase implementa algo. Ahora yo voy a borrar esta parte de acá porque yo la había mostrado inicialmente. Ah, pero hay que importarla. Por eso me salió. Espera un poquito. Ya, está importada. Entonces yo acá estoy generando una lista de autos, que es mi atributo. Es una lista. Y lista es una interfaz. Se le sale una I. ¿Ya? Eso significa que acá en esta interfaz yo digo que voy a usar una lista, la interfaz lista. Entonces yo voy a tener acceso a operaciones. Pero para poder acceder a esas operaciones, tengo que llamar a una clase que me implemente la lista. ¿Y qué creen? ArrayList implementa lista. Entonces acá ArrayList es una clase que implementa la interfaz lista. Entonces acá yo llamo a ArrayList y yo sé que ArrayList me implementa lista. Entonces yo sé que yo tengo todas estas operaciones que por definición una lista tiene porque ArrayList me las implementa. Entonces yo puedo usarla. Yo no puedo usar una interfaz, yo puedo usar un objeto que vino con un constructor de una clase. ¿Ya? Yo no puedo usar una interfaz. La interfaz es para definir un comportamiento, pero yo sí puedo usar una variable usando una interfaz acá, pero después le tengo que asignar una clase que la implementa. Entonces así me aseguro que el comportamiento que yo voy a obtener es el de la lista que está definido por la interfaz list. La interfaz list
define un conjunto de operaciones. Y eso es lo que yo necesito ocupar. Entonces acá yo genero una variable de tipo, que es un atributo de tipo lista, que es lo que yo necesito. Ahora, para usarlo, tengo que implementarlo en una clase. Pueden decir, ¿para qué tan torado? Ya, yo les voy a explicar por qué. Porque resulta de que las implementaciones importan. Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos base de datos. Por ejemplo, cuando nosotros ocupamos, generamos nos vamos a conectar contra una base de datos Oracle. ¿Ya? Entonces, todas nuestras clases que manejan la base de datos, la conexión a la base de datos y todo, están ligadas a Oracle. ¿Ya? Y ocupan la forma de conectarse todo como se hace con Oracle. ¿Ya? Pero el día de mañana y me entregan objetos todos para yo poderlo usar en mi negocio, que son objetos que yo me interesan, que son, por ejemplo, me entrega un alumno y después, por ejemplo, un listado de alumnos, que son atributos generales del sistema que no dependen de la base de datos, sino que son del sistema. ¿Ya? Pero el día de mañana yo ya, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir pagando licencias de Oracle, me sale muy caro, y de ahora en adelante vamos a usar Postgres. No, ahí tenéis que hacer todo de nuevo. Entonces, si yo hice la interfaz, ¿ya? Yo definí cómo voy a ocuparlo, entonces yo solamente cambio las clases que implementan en la implementación. Entonces, en la implementación solo modifico las funciones que llaman a Oracle, me creo otra clase, que esta vez llama Postgres, pero que implementa la misma interfaz que yo definí para conectarme a la base de datos. Y así no tengo que andar modificando todo, ni todo el sistema. No hay una dependencia. Entonces, por eso que sirven las interfaces, para que te dé un contrato, una forma que no dependa de la implementación, sino que es una definición de negocio, es lo que yo necesito hacer. El cómo no me importa, sino que yo necesito hacer eso. Y en el cómo está la implementación, que son las clases que implementan el cómo va a ser eso. Y eso puede cambiar en el tiempo. Entonces el día de mañana yo genero otra clase que va a conectarse de otra manera, a otra base de datos, todo, pero va a tener que cumplir la interfaz que yo definí. Entonces le tengo que entregar los datos que define la interfaz y tengo que hacerlo que funcione de la misma manera que la interfaz me dijo. Entonces, para el resto del sistema es transparente. Entonces, por ahí viene, es el sentido de la interfaz, en la orientación a objetos. ¿Ya? Sé que me salté como un montón de clases como para explicarle esto, pero es para que entiendan, no quede como tan abstracto como que una cosa que, ¿para qué? Es decir, como ¿para qué complicarse haciendo una definición y después una implementación? ¿Para qué? Si la puedo hacer al tiro. No, la idea de hacer una definición y una implementación por separado es que la definición no depende de cómo se implementa, sino que tú dices lo que tú quieres obtener. Y después la implementación se encarga de entregarte lo que tú quieres obtener según lo que la interfaz definió. Entonces el día de mañana, si cambia el cómo obtenerlo, solo modifico esa parte y no todo el sistema. ¿Ya? No sé si me fui en la volada con la explicación, pero eso es lo que quería comentarle. No sé si quedó claro el tema de la interfaz. Profe, Sí, que según la explicación que usted da, la interfaz se parece más a una clase, a un tipo de clase, más que una relación. exactamente. La interfaz es como una clase, pero una clase vacía. Es una clase vacía que solo te representa métodos. La clase, Pero, la interfaz por- te dice método, el tipo y qué es lo que va a obtener, qué tipo de datos va a obtener y cómo lo va y con qué dato lo va a llamar. ¿Y por qué está con las relaciones? ¿Porque tiene una relación directa? ¿Porque siempre se tiene que relacionar? En el diagrama de En la clase, diapo se explica. claro, acá en el diagrama, ya vamos a volver acá a la diapo de acá, en las interfaces, creo que estaba, a ver, clase, asociación, diagrama de clase, no, son pocas diapos. Ahí está en el
cómic, la viñeta de las personas hablando, ahí explican interfaz. Ah, acá. Vamos a poner la interfaz. Es que está como bien abstracto el texto que está acá. Especificación de la semántica de un conjunto de operaciones de una clase o paquete. Especificación de la semántica. Es decir, acá te dice que hay una especificación de cómo se debe escribir en un conjunto de operaciones. Es decir, acá o paquete visible desde otros. Visible desde otros, eso es importante. Corresponde a una parte del comportamiento del elemento que la proporciona. Ya. Es decir, acá lo que te está diciendo es lo mismo que yo te dije, pero de otra forma, un poco más abstracta. Acá lo concreto es que es una especificación de un comportamiento. ¿Y cómo se especifican los comportamientos? Con los métodos. Es decir, es un método, una función, ¿ya? Que recibe un tipo de dato y devuelve un tipo de dato. Puede no devolver nada, puede no recibir nada, pero esa es la especificación, ¿ya? Y corresponde a una parte del comportamiento que la proporciona, porque como dije, ArrayList implementa list, pero eventualmente hay otras clases que tú puedes necesitar implementar más de una interfaz. Entonces ahí va a ser una parte del comportamiento de la clase que la implementó, ¿no? A eso se refiere con una parte del comportamiento del elemento que la proporciona. ¿Quién la proporciona? El comportamiento. ¿Quién lo proporciona? Es la clase que implementó la interfaz. Entiendo, gracias. Es que igual es un poco abstracto el concepto, pero mira, quédate con que la interfaz es un contrato, es una definición, y que la clase que la implementa tiene que seguir cómo se definieron las funciones. Profe, y en ese ejemplo, ya entiendo que ArrayList pertenece a List, ¿o no? La interfaz Sí, ArrayList no pertenece a List. ArrayList implementa List. implementa List. Uh-huh. Ya, y los métodos add, remove, eso Están no es definidos en parte List. esa es parte de la interfaz también. Sí, Ah, ok, ya. es parte de la interfaz. List Si no, definió el add y todo. si no implementáramos esa interfaz, no estarían esos métodos. Efectivamente, si ArrayList implementa List. En su definición, por decirlo así, en su código fuente, sale que implementa List. Entonces, como implementa List, tiene que implementar los métodos que List dijo que había que implementar. De ahí, él lo hace y lo implementa. Ah, ok. Ya, y me queda más claro. Gracias, profe. De nada. Yo acá les mostré diagramas, pero no les mostré cómo hacerlo. ¿Ya? Como pueden ver, por ejemplo, los trabajos que van a tener, les van a pedir que muestren una imagen. ¿Ya? Yo les voy a mostrar cómo pueden hacer los diagramas con dos herramientas que son bastante fáciles de trabajar. ¿Ya? Acá está una que les dije que era Lucidchart. ¿Ya? El sitio era de Lucidchart, si ustedes lo buscan. A ver, Lucidchart. ¿Ya? Lucidchart.com. En ese sitio se deben registrar para poder usar Lucidchart. El registro es gratuito. ¿Ya? Y ahí se pueden, bueno, a mí me sale esa razón que me reconoce, y yo me registré con la cuenta de Google, ¿no? Porque sale entre las opciones como típico que es con Facebook, con Google, y listo. Y acá, una vez que estás adentro, tú puedes hacer tus diagramas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ya estás aquí, ponen New, por ejemplo. Tú puedes hacerlo desde un template, pero vamos a partir así, vasito, para mostrarlo. Vamos que se puede. Eso ya ahí me va cargando. Y van a encontrar que me aparece un diagrama de flujo, shape, pero no me aparece el UML, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Van acá a más shape, ¿ya?
Y acá te aparecen las librerías que maneja. En este caso, vamos a buscar, están los diagramas de NM, diagrama de circuito, Enterprise, relaciones, Working Connect. A ver, ¿qué me pasé? Que no lo veo. Entidad de relación, no. Estos son los de Enterprise, tampoco, no, esos son otro tipo. No cap. Processing. Aquí está, UML. Está al final. Claro, es lógico. Ya, y acá está el diagrama de clase. ¿Recuerdan que es UML lo que vamos a ocupar? Entonces aquí ponemos diagrama de clase. Podemos elegir los otros diagramas UML, pero no lo vamos a ocupar todavía, así que no sé, de hecho, no sé si lo vamos a ocupar. Yo creo que no. Acá lo vamos a crear con el diagrama de clase y seleccionar esos shapes. Entonces acá me agregó los shapes del diagrama de clase. Entonces acá, si yo paso encima del mouse, me muestra, por ejemplo, que la clase, una clase activa, una clase simple. Esto no lo vamos a ocupar porque estos son para otro tipo de diagrama de clase que después les voy a explicar. Está la interfaz, está la ordenación, aquí está el paquete y notas. Por ejemplo, acá arrastramos y ahí tenemos la clase. Entonces, si queremos editar, por ejemplo, lo que vimos ayer, auto, y veamos los atributos. A ver, veamos vamos a achicarlo un poquito. Y vamos a poner, este es garaje, esta es la clase auto. Vamos, que se puede. Ahí está. Entonces, auto, entre los atributos, es privado. Ya, después lo veo. Y es una, según la definición, el nombre sería marca, 2 puntos y el tipo, string. ¿Ya? Que sería bueno que ahí le ponemos que es privado. ¿Ya? Lo mismo para color. Qué pesado esta cuestión. Debe haber otra forma de declararlo. Ya le vamos a poner color. 2 puntos string. Y la visibilidad. Que no me da con botón derecho. Aquí no me da la visibilidad. Ya. Bueno, y lo mismo se va haciendo para abajo las operaciones. ¿Ya? Ahora voy a mover un poquito. En honor al tiempo, vamos a hacer corto porque quiero mostrar también el otro programa. Ya, y acá, garaje. ¿Ya? Y nosotros sabemos que entre ellos había una relación de tipo agregación. A ver, voy a tener que maximizarlo. Acá está. ¿Ya? Y ahí se define la relación. Eso es. Y después ustedes lo que tienen que hacer es sacarle una captura de pantalla. No sé si este permite hacer una exportación de la foto, pero hay export y acá lo pueden
como una foto, que es lo que van a necesitar mostrar en el en su tarea, ¿ya? También hay otra herramienta que les mostraba, que es Start UML. A mí me gusta bastante esta, no es gratuito, es decir, pero sí se puede usar gratis con evaluación. Lo que sí, cuando exporten la foto le va a salir como sello de agua, pero da lo mismo, pero pasa a ver, ¿ya? Lo encuentro bastante buena y tiene la ventaja que uno puede guardar, guarda un archivo, es en su propio formato, ¿ya? Y eventualmente tú después puedes pasar ese código fuente y compartirlo, modificarlo en el tiempo, guardarlo en la nube, guardarlo en otro lado, pero tienes un archivo físico que tú tienes ahí, un código fuente, por decirlo así, que tú puedes modificar, ¿ya? En el futuro. Esa es como la ventaja. ¿Ya? Y acá está el UML. Cuando ustedes lo abren por defecto, abre el diagrama de clase. ¿Ya? El primer diagrama UML que va a abrir. Si ustedes necesitan agregar otro, por ejemplo, botón derecho sobre modelo. Ahí sí. Agrego diagrama y ahí me salen los tipos de diagrama UML que puedo agregar. ¿Ya? Por defecto agrega el diagrama de clase. Y lo mismo. Acá. Ahí está la clase. ¿Ya? Si yo selecciono acá, le puedo poner el nombre, auto. ¿Ya? Si quiero agregar, por ejemplo, un atributo, add atributo. Se puede hacer directo, ¿eh? Pero queda más ordenadito. Entonces, el atributo dijimos que era marca. ¿Ya? De visibilidad privada. ¿Ya? De tipo string. Y ahí me queda igual como estaba en el otro. ¿Se dan cuenta? Pero acá uno tiene como más ordenadito, así como que, sí, para hacer el traspaso. Y bueno, y este también tiene la ventaja que genera código en todo caso. A ver, aquí en las extensiones, si no me equivoco, tiene generador de código básico, pero genera los tools. Acá diagrama generador y bueno, no me acuerdo muy bien dónde era, pero sé que tiene un generador de código básico, ¿ya? Entonces, ustedes acá pueden agregar extensiones para generar también, que maneja plugin. Y aquí en el... ya, ok. Es para generar paquetes, debo seleccionar uno. Ya, pero tiene generador de código. Créanme que lo tiene. No es la idea de este curso hacerlo en todo caso. ¿Sí? Y, por ejemplo, una operación. La operación son las funciones, ¿cierto? Lo que vamos a hacer. Entonces aquí está la operación y este era acelerar. Acelerar de tipo público, ¿sí? La operación es de tipo pública. Estático, todo ya. Para poner el tipo de devolución, se puede editar aquí mismo. El tipo visibilidad, provider secuencial, especificación. Aquí, en acelerar, le voy a agregar parámetros, por ejemplo, y acá poner el parámetro, el nombre, el parámetro que va a recibir. ¿Ya? Y también, eventualmente, puedo modificar acá y decir que el parámetro 2 puntos al final, esto va a retornar un string. Si que no quiero estar escribiendo todo acá. Acá el tipo, aquí estaba, eso es lo que está buscando, el tipo string. Entonces, pero este era, ¿qué es lo que devolvía? Veamos nuestro eclipse. Lo que devolvía
velocidad, si no me equivoco, era un double. Acelerar, no hacía nada, no devolvía nada. Acelerar no devolvía nada, entonces le borramos el tipo de evolución. Y tampoco tenía parámetros en su, así que lo podemos eliminar del modelo. ¿Ya? Y lo mismo para la otra clase, que es la clase garaje. Ya, tiene que ser con mayúscula. Vamos a agregar un atributo. En este caso el atributo de garaje era una lista de autos. Entonces el atributo se llama lista auto. Lista autos. Del tipo list auto. Pero es privada. ¿Ya? Lista auto, ese es el tipo, lista auto. ¿Ya? Y es privada. Y ahí está. Lista auto del tipo list auto privada. Y a garaje le vamos a agregar una operación. Las operaciones son los métodos. ¿Cierto? Y que sacar auto de tipo público, ¿ya? Y visibilidad pública. Que no me sale por defecto el tipo, y lo vamos a colocar. ¿Qué devuelve este? Devuelve auto. El auto devuelve auto. Ahí está. Y ahí me lo agregó. Y me lo reconoce. Si se dan cuenta, me reconoce que es de tipo auto. Me reconoce que está acá. ¿Ya? Y esto tiene una agregación para acá. Bueno, no es consigo misma. No, ¿cómo será? Estas son pifias que tiene el programa, bueno, hay nada que hacer. Ruedo. Ahí está. Ahí está. Y la sesión es guarda. ¿Ya? Y ahí estaría lo que hicimos ayer. Ustedes le van a pedir una foto, pueden sacar una captura ahí con el print de pantalla, para que no les salga el sello de agua, o bien ir acá y exportarlo, exportar el diagrama como JPG, PNG, ¿ya? Así que ahí con los ejemplos, porque les van a pedir ahora hacer diagrama y no en ninguna parte salía cómo hacer un diagrama. Y por lo menos acá les mostré dos herramientas, son bastante útiles. Está UML y Lucidchart, ¿ya? Así que eso. ¿Dudas?
¿Dudas? ¿Dudas? ¿O quedaron abrumados? El profesor hay que verlo en la práctica. Claro. Pero bueno, sí, es teórico, es bien teórico. Esta clase es súper teórica porque son de diagrama, pero por lo menos acá le mostré con una parte práctica como chiquitita, son 2 clases. ¿Ya? Cómo llevarlo hacia la implementación. Ya aquí tienen que modificarlo, ¿no? Como a lo que sea la definición ya de la tarea, cuando tengan que hacer la tarea. Pero esto es lo que se ocupa para hacer diseño, análisis y diseño, que son, para análisis se ocupa también uno de clase, pero mucho más simple, ¿ya? Que es como el diagrama de dominio, que se le llama, que es el de análisis, y este es el de diseño, que es cuando tú pones todo ya la clase con sus métodos, sus atributos y cuáles son sus... Bueno, el de dominio también te muestra las entidades principales y las relaciones principales, pero que es el de diseño, que es que es el diagrama de clases con diseño, es completo, con toda la especificación. Profe, la funcionalidad de los diagramas al final es para presentar la estructura de lo que se está programando. Exactamente. Por ejemplo, acá voy a mostrar un ejemplo. A ver, tomado también del profe de allá, profe Pedro Godoy, que hizo esta diapo. Acá hay un ejemplo digamos, de un diagrama de clase. Esto es parte de la parte de diseño de software, ¿ya? Esto no es de la parte de análisis. La parte de análisis tiene primero lo que se llama un diagrama de dominio, que es mucho más simple, que no tiene ni todos los atributos, ni todos los métodos, pero sí te muestra cómo se relacionan entre ellas, que son, por ejemplo, las asociaciones que hay, las principales y las entidades, por ejemplo, que es la entidad de orden de compra, factura, proveedor, todo. Y eso nace desde la toma de requerimientos. De la toma de requerimientos se crea el de dominio. Y cuando se pasa al diseño, nosotros tenemos que agarrar esa especificación y llevarla a diseñarlo para poder implementarlo. Entonces, a ti como desarrollador te van a basar un diagrama de clases de este tipo y te van a decir el arquitecto, mira, esto es lo que tenemos que implementar. Y estas son las relaciones, acompañado por supuesto de otros diagramas UML que pueden ser en ese momento como el diagrama de casos de uso, también los diagramas de secuencia, va a mostrarte cómo van relacionándose, el diagrama de actividades, que se parece mucho al diagrama de flujo, para ver cómo se mueve, y por ejemplo, también te puede pasar el caso de uso narrativo, que se llama, que es lo que va haciendo el sistema. Entonces, para que tú tengas la información de cómo poder llevar esto a código. Porque si yo les mostré, por ejemplo, ya está el diagrama y te muestra ahí las clases y lo que tiene que hacer, pero el cómo no te lo dice. El cómo lo vimos, por ejemplo, con el diagrama acá. Aquí salía ya la clase auto y la clase garaje. Pero el cómo está en el Eclipse. Porque aquí nosotros ponemos cómo en el código, ¿ya? Acá ponemos que ingresar auto es esto, sacar auto es esto. Esa es la parte que tenemos que hacer nosotros. Pero nosotros tenemos que saber que esto tiene que ser consistente con el diseño que nos entregaron. Y las clases y el diagrama de clases es eso lo que te entrega al fin y al cabo. Es un diseño de un sistema en el que tú vas a poder realizar o hacer algo, ¿ya? Entonces, a ti como desarrollador, esta es una parte de lo que tú necesitas saber para poder implementarlo.
porque tú sabes que esto significa que son clases Java que van a ir. Acá te están diciendo que hay una relación de herencia, por ejemplo. ¿Ya? Acá hay una agregación. No, esto es una composición, porque es fuerte. Ese tipo de cosas, que te dice que el detalle va en la orden de compra, ¿ya? Una composición. No puede haber detalle si no hay orden de compra. Eso es lo que te están diciendo. ¿Ya? Y eso tú lo tienes que validar cuando tú en el código, lo que tú vas a aterrizar en el código. Que el código haga lo que aquí dice que debe hacer. Para eso sirven los diagramas UML, y los diagramas de diseño, particularmente que este es un diagrama de clase y un diagrama de diseño de sistema. Sin saber mucho de cómo funcionan las empresas de programación, podríamos decir que, por ejemplo, el diseñador UX, UI entrega el diagrama y No, ¿no? no. Los que son los que hacen, se hace lo que se llama una ingeniería de requerimientos, una toma de requerimientos. Inicialmente se le llama al cliente y se le piden los requerimientos del software. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, dentro de esos software, de los requerimientos, nacen los primeros diagramas de análisis, que se llaman. La primera parte es la de análisis. Entonces, dentro de los diagramas de análisis está el de dominio, que es muy parecido a este, que te muestra, pero solamente no te muestra el detalle, sino que cómo debería ser, cómo deberían comunicarse entre las clases, y acompañado del diagrama de caso de uso, que te muestra cómo interactúa. La parte de UX es la parte final, que es como que te muestra la parte de pantalla, cómo se va a ver la interfaz de usuario en pantalla, pero no cómo se relaciona el sistema internamente, qué es lo que tiene que hacer, las operaciones que internamente hace el sistema. Eso es lo que el diagrama de clases te da, son las operaciones internas, es cómo funciona internamente, como el motor del sistema. Es cómo se relaciona para poder darte los resultados. Clarísimo. Entonces, por eso es que se ocupan estos diagramas para poder llevarlo a la práctica. Ahora, yo debo ser claro que esto, por ejemplo, esto es de Java y es la forma tradicional que se está enseñando acá, porque, por ejemplo, los bancos y todo trabajan mucho de esa forma, de seguir respetando esta forma tradicional. Pero hoy en día se ocupa mucho lo que se llama el desarrollo ágil, ¿ya? El desarrollo ágil tiene muchas cosas buenas, pero también tiene algunos defectos, que por ejemplo, y uno de sus defectos es su baja calidad de la documentación. Entonces, pero en el otro extremo, el otro modelo era demasiada documentación. Entonces ahí cuando tú tienes que llegar a algunos consensos. Por ejemplo, tú puedes ocupar un diagrama de actividades para mostrar un flujo y alguna vez te da un caso de uso para que tú sepas los casos de uso que tú vas a implementar. Pero eso se ocupa súper poco en el desarrollo ágil, se tiende a no usar casi nada de documentación, lo que es malo, ¿ya? Es decir, lo ideal es tener al menos unos diagramas base y para el arquitecto que va a tener que hacer sí o sí en algún momento un diagrama de clases para poder decirte a ti, mira, tú tienes que hacer esto, porque si no, la cosa no va a andar. Es decir, estos diagramas son vitales para poder tener un sistema que sea escalable, un sistema empresarial. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, me imagino que los diagramas igual pueden ser modificables de acuerdo a lo que uno proponga, o eso va a depender simplemente del que esté entregando el diagrama. Por supuesto, todo depende del contexto donde estás. Por ejemplo, te pueden entregar este diagrama y hacerlo de la forma tradicional, o puede ser iterativo y te van a entregar un diagrama base, pero que va a ir sufriendo cambio en el tiempo. Ah, ok, pero en ese sentido la forma tradicional es te entregan el diagrama y tú tienes que hacer esto, sin Claro, modificación. sin modificación. Es lo que se llama con el modelo en cascada. En cambio, el modelo, hoy en día, la agilidad, hay un modelo iterativo incremental, ¿ya? Donde tú vas sacando por cada sprint, que se llama, tú vas sacando por cada iteración un producto entregable, ¿ya? Entonces tú vas haciendo de a poquito el sistema. Entonces no te preocupas como a ver mucho.
Pero en la práctica, como cuando tú trabajas, por ejemplo, si trabajas en una consultora que hace software, tú no le puedes decir es el sueño de todo el agilista, ¿cachai? Pero en la práctica, la empresa, la Software Factory, por ejemplo, necesita saber cuánto va a cobrar, poder estimar una línea. Entonces, igual, por en paralelo, hay gente que se dedica a hacer estos diagramas, a dar una estructuración para poder dar un tamaño y poder cobrar al cliente, ¿ya? Porque si no, ya el software se puede eternizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace cuando es muy así y el cliente no, que no me gusta a mí ágil y yo quiero cambiar todo? Entonces ahí lo que se hace es decirle, ya yo te vendo un pool de horas. Es decir, tú tienes, por ejemplo, ya 700 horas, por ponerte un caso, y esto es el costo. Y yo te propongo, en base al análisis, toda la toma de requerimientos que yo hice inicial de tu sistema, yo te propongo esto. Ahora, si tú puedes ir cambiando, porque esto es ágil y tú lo vas cambiando en el tiempo, bueno, si te pasas de las 700 horas, vas a tener que asumir el costo por hora adicional, ¿ya? Eso es como es lo que se está empezando a mover ahora, pero esto se sigue ocupando, porque es vital para poder proyectar a largo plazo un sistema. Es decir, imagínate tú al gerente, ya, tú le dicen, no, es que nosotros estamos haciendo nuestro sistema así al día a día y vamos viendo nuestras historias de usuario y a medida que se nos van ocurriendo las cosas vamos agregando cositas y listo. ¿Y cuándo van a terminar el sistema? No sé, porque nosotros no vemos el futuro, nosotros vemos solamente nuestros sprint. Entonces, olvídate, para el gerente es terrible una cosa así. Entonces, no, si hay gente encargada que por otro lado vela por mantener el orden y mantener las lucas, porque al final la empresa tiene que sostenerse, y se siguen manteniendo estos diagramas, ya siguen teniendo importancia. Clarísimo, clarísimo. Gracias, profe. De nada. ¿Dudas, chicos? Aprovechen de preguntar. Ya no, profe. No, claro, quedó claro, profesor. ¿Sí? También mi duda era esa misma de a quién entregaba este diagrama y de igual forma si el diagrama cuando se entrega de la aplicación del programa completo, pues, o sea, desde inicio a fin. Claro, aquí te entregando un sistema o viendo un módulo. También puede ser que sea una parte de un módulo que tú vas a desarrollar y te dicen, mira, el arquitecto software, todo, porque tú vas a llegar a desarrollar, tú no vas a llegar a hacer una arquitectura de software, ¿ya? Entonces a ti te van a pasar estos tipos de diagramas. Aparte de eso están los otros, como te nombré, el diagrama de casos de uso, los diagramas de secuencia, los diagramas de actividades, y te van a pasar que que se ocupan mucho también, no solamente porque vienen del análisis, pero que también se ocupan en el diseño para que tú lo puedas ver, y te van a pasar esos diagramas para que tú lleves eso a código. Ese es el óptimo. Vas a pasar a algunos lados que no te va a pasar nada y tú vas a decir, yo quiero esto, y tú vas a tener que imaginártelo y tú vas a tener que hacer tus diagramas. Pero el óptimo es que te pasen esto para que tú lo puedas desarrollar. Y como también explicaba, ese diagrama puede en un inicio ser una primera versión, pues puede cambiar también el trayecto, pues. O sea, Claro. Puede ser modificable. Sí, sí, sobre todo hoy en día que se maneja con temas ágiles, es modificable, pero cada modificación tiene un costo y hay que asumirlo. Claro. Entonces, por eso que es importante la primera etapa, que es de la toma de requerimientos, con la etapa de análisis, ¿ya? Y tener bien capturados todos los requerimientos para pasar a la etapa de diseño y poder entregar estos diagramas que son de diseño, ya son para la construcción del software, donde ya por lo menos hay harto capturado. Entonces la idea es que los cambios sean mínimos, ¿ya? Eso cuando se hace ingeniería de requerimientos.
Normalmente las software factory sí hacen eso, ¿ya? O, por ejemplo, si vas a la banca y todo, sí, porque ahí no hay que, no van a correr riesgo, ¿ya? Claro. Listo. Ahora es importante que ustedes sepan hacer diagramas también, pues, ¿ya? Y que sepan de dónde viene, ¿ya? Por eso es que está esta clase y está la idea que ustedes hagan de lo que están haciendo en el sistema chiquitito de las tareas. Ustedes puedan agarrar y hacer un diagrama de clase, ¿ya? Para que ustedes tengan la noción y entonces el día de mañana cuando le pasen un diagrama de clase no se asusten y no quieran que es un papiro egipcio que no van a saber lo que dice, ¿ya? Entonces por eso es que se les pasa para que ustedes sepan, ¿ya? Y de dónde viene la lógica. Profesor, pero esto también debería considerarse una buena práctica en la programación, porque Claramente yo lo veo importante. O sea, no es, debería ser una opción como que, bueno, lo hago o no lo hago, pues, o sea, si quiero no lo hago. Pues, debería asumirse, bueno, por lo que visualizo como una buena práctica, porque es una manera de como que entregar una documentación, unas instrucciones claras a quien va a desarrollar. claro, de hecho, sí, si tú quieres que sea sostenible en el tiempo, mantener equipo y cosas así, sí, estas son cosas que no deberían ser opcionales, pero en la práctica lo son. Es decir, tú te das cuenta que como hay un dicho que dice que en todos lados se cuece nada, es decir, en el desarrollo de software, en todas las empresas, cada empresa es un mundo, es una realidad distinta y tiene su forma. Ahora, estas cosas que están acá nos ayudan a que haya un estándar, por ejemplo, el UML o lo que hablábamos de las convenciones, nos ayudan a poder, que si tú trabajas en distintas empresas, tú vas a poder entender lo que se está haciendo, ¿ya? Ahora, en las empresas que son más desordenadas o no tienen toda la documentación o no hay nada, bueno, esas empresas normalmente tienen problemas para la mantención, tienen problemas en distintas otras fases porque no tienen cubierta esta parte, ¿ya? Claro. Sobre todo les pasa a empresas que nacen de chiquititos y no hicieron esto porque tomaba tiempo, ¿no? Una lata y vamos modificando y vamos creciendo así, pero cuando crecen vienen los problemas. Así es. Gracias, profesor. De nada. ¿Sí? ¿Alguna duda más, chicos? Parece que no. Parece que estamos listos para ir a hacer la tarea. Ya, voy a dejar de compartir mi pantalla entonces. Aquí mi agradecimiento a Pedro Godoy, profesor de ahí de la Universidad de Santa María, ¿sí? Por sus diapos. Fue profe mío Pedro Godoy, sí, no hay problema. Ya, lo voy a dejar de compartir. Chicos, ¿alguna última duda? ¿No? Antes de pasar al break. Disculpe, profesor, ¿puede colocar en el Discord los nombres de este programa? Ah, ya, sí, voy a poner los enlaces. O el Mejor. enlace, por favor. Sí, los enlaces que yo lo puse en la página. Déjame ver, se me perdió el navegador. Entre tanta ventana. Ah, estaba aquí. Claro, lo tapé con el. ¿Cómo se llama este? Con el Zoom. Lucidchart, ese es que es web. Y el StarUML, que es el software que se instala. En Lucidchart, al final de su documentación del día de hoy, aparece un enlace a Lucidchart, que lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Un tutorial bien bueno también de diagrama de clase, que está ahí en Lucidchart. Ellos también en su sitio publican esta documentación de cómo hacer diagramas, ¿ya? Así que igual les puede servir. No
por si quieren también aprender más, profundizar más sobre los diagramas. Y los videos, por ejemplo, tienen videos, están en inglés, sí, pero vienen traducidos al castellano y también traducidos, ¿no? No es como una traducción de Google instantánea. Profe, disculpe, le pregunto, este programa, el Star UML, ¿usted creo que dijo como una configuración o no? Algo como en específico. No. El Star UML, cuando lo abres, por defecto te abre el diagrama de clase. El archivo se guarda como se guarda cualquier archivo en un software. A ver, déjame compartir un poquito la pantalla de nuevo. A ver. Cuando tú abres el Star UML, lo que te dice es si quieres seguir evaluando o registrar, ¿ya? Y entonces, por defecto te abre el diagrama de clases, que es el primero, ¿ya? El primer diagrama que tiene. Y acá tú puedes guardar el archivo, ahí save, y ahí en guardar te va a preguntar dónde guardar. No importa que no esté registrado, ¿ya? El registro, el que no esté registrado, lo que va a hacer es que, por ejemplo, cuando tú quieras exportar tu modelo, te va a salir con un sello de agua, ¿sí? Pero Ya. se puede usar bien. Y ahí le pones, por ejemplo, el Profesor, ejemplo 01. ¿esta aplicación es solamente gráfica? O sea, no calcula nada. No, no calcula nada, es gráfico. Ambas. O sea, Son, que no va a detectar nada. Solamente depende de uno lo no, que sí, dibuje. hay algunas detecciones. Por ejemplo, el Star UML acá detectó que está referenciado por auto, por ejemplo, y detectó las referencias, lo cual igual te da como un soporte de que, sí, está ahí bien encaminado. Ah, ok. Porque tengo Y uno que es solamente de dibujo. sí, pues este es solo de dibujo, pero eventualmente el modelo, tú también lo puedes, hay una forma que no me acuerdo cómo, pero tú puedes generar, el... A ver, Le añade una extensión. sí, aquí en la extensión debe ser para generar código. A ver, veamos en extensión manager. Aquí está de C#. Aquí hay generador de código para C#. Tiene que haber para Java. Y hay uno para Java específico. Sí. Aquí está para Java. Entonces instalo. Lo que no es muy bueno. Ya, pero por lo menos hace algo. Ya, por lo Sí, menos te da una idea. Te da una idea de... Ya, viste, acá me salió lo mismo cuando entré. Evaluar. Entonces voy a abrir reciente. Ay, no lo guardé, ¿o sí? A ver. Sí, está aquí. Ya, ahí está. Tools. Aquí está Java. Generar código. Y tiene reverse code. Reverse code es desde que te saca del proyecto del Java, te genera el diagrama. Ya. A ver, el modelo. A ver si me genera. A ver. A ver si me genera algo. Vamos, que se puede. A ver. No me generó, parece. Model. Sí, está model. Ahí está. Sí, me lo generó. Me generó la carpeta model. Y aquí está el Java. Y que me abrió. Veamos con Visual Studio Code. Para no abrirlo con el Eclipse, para no tocarlo.
¿Dónde fue ahora? Acá. Ya, aquí está. Este es el código que me generó. Está la clase auto, el constructor por defecto, que no le puse ni. Todavía está cargando. El atributo privado y la clase, digo, y el método público. ¿Ven? Aquí me generó el código. Entonces, ahí pueden ver, en el caso de garaje, esta es la clase que me generó, el constructor por defecto que no lo puse. Aquí me generó la lista de autos y el método, sacar auto. El código obviamente no tiene la implementación, porque para que no se me caiga pone un return null. ¿Ya? No tiene implementación porque el diagrama no va a la implementación, va a la especificación. Es decir, como quien dice, el mapa. ¿Ya? Pero por lo menos si el código que te genera se parece a lo que tú tienes, es porque vas por buen camino. También te sirve como para generar un sistema base. Ahí generas un diagrama y te generan las bases y después tú rellenas lo que está. ¿No? Así que había que agregarle la extensión. Ahí, una vez agregada la extensión, me generó el código Java. También tiene para C#, ustedes vieron, tiene para harto. Y también en teoría tiene ingeniería reversa en Tools Java. El reverse code significa que desde el código ustedes le pasan una dirección de un código y debe generar el diagrama. En teoría. Y yo no me acuerdo dónde tengo el código. Ah, lo tengo. Déjame ver el Eclipse. No me dice mucho. Properties. User. Ah, está en desarrollo. Ya. Desarrollo Eclipse Workspace. Ya. Y esto era el PO01. Source. A ver si es capaz de hacerlo. No hizo nada. Bueno, alguna forma tiene que haber de generarlo de vuelta. Pero por lo menos el generar código Java puede. Ah, sí, lo hizo. Aquí está. Ya. Este está acá, el overview. Si yo quiero ver esto, aquí está el diagrama que generó. No, feo. Solamente me generó auto. Me fue. Pero sin embargo, acá está la entidad completa. Qué extraño. Ahí están con todos los métodos y todo del código. Ya, pero por lo menos algo se hace, ¿eh? Como pueden ver. ¿Ya? Pueden jugar con eso. Ya, deja de compartir. Así que, como pueden ver, el StarUML es bien versátil. Y lo estoy haciendo con la versión gratuita. Ustedes vieron, con solo evaluación.
¿Dudas, chicos? ¿O se durmieron? ¿Se durmieron, parece? ¿No? Por aquí no hay Ya, duda. Claro. Profe, todo bien. Buenísimo. Ya, pues esto es pura ejercitación, así que por lo menos ven ahí que si el modelo tiene consistencia pueden generar código para ver qué tan consistente es su modelo. También ya ven que pueden importar código como para revisar por otro lado y que tienen código, a ver si se parecen a sus modelos y van por buen camino. Entonces ahí pueden ocupar eso mismo como para apoyarse, ¿ya? Son herramientas que entrega StarUML, que con Lucidchart no la tienen. Y ahí pueden ver cómo de lo concreto se pasa a los diagramas. Bueno, chicos, parece que no hay más preguntas. A ver, Ana, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Entendiste? ¿Pero entendiste bien o no? Es que a veces tratando de anotar y eso pierdo como un poco la concentración. Yo creo que esa es mi debilidad. Así que, pero entendí lo básico. Ahora voy a bajar el programa, o por lo menos si funciona online, el El Lucidchart Lucid. funciona online. Sí, ese es online. Y estaba mirando la tarea que parece que tiene que ver con esto mismo, así que Sí, por eso mismo que yo empecé a mostrarles los programas, porque yo sabía que la tarea iba por ahí. Entonces, para mostrarles lo que hemos hecho. Y yo te recomiendo que no te pierdas tanto entonces con las notas, que pongas más atención en la clase y sobre todo en estos detalles prácticos que iba mostrando, porque acuérdate que el video queda grabado. Entonces, eventualmente tú puedes verlo de nuevo y ahí tomar las notas. ¿Ya? Entonces, así captas lo más posible en el momento y después vas, y por último, unas notas rápidas, como un apunte rápido, y después tú lo rellenas. Cuando veas el video, le das el contenido. es que no tengo tanto tiempo para ver el video, eso me complica. Así que, pero yo creo que con el ejercicio voy a entender igual. Mira, lo que te estaba proponiendo era similar a una interfaz. Es decir, primero das un punteo, así, de lo que vas a hacer, el punteo de tu documentación, los títulos no hasta. Y después ves el video y rellenas. Y ahí, esa es la implementación. Ahí está, la implementación. ¿Te das cuenta? La interfaz te dice qué es lo que vas a hacer y la clase lo hace, el cómo lo hace y lo implementa. Ahí se ve, por ejemplo, hay un ejemplo práctico de interfaz y de clase que implementa una interfaz. Super. Gracias, profe. De nada. ¿Dudas? ¿Dudas por ahí? Parece que ya no. Ya. Voy a dejar de grabar entonces para que hacemos el break.